están? Buenas noches, bienvenidos. ¿Están todos conectados ya? Aquí Houston. ¿Tengo retorno o no tengo retorno? Parece que no ha llegado nadie. Hay dos alumnos conectados. Dos alumnos conectados. Raúl se llama uno para que... Los que están conectados, por favor, den señales de vida. No, parece que están con... Los demás están en happy hour todavía, ¿no? Aquí Houston. No tengo ni un reboteo. Ya, espero que alguien diga algo, si no voy a hablar al cielo. La conexión está perfecta, ¿cierto? No es que estén escribiendo, no llega. ¿Quiénes están conectados? Raúl y Héctor. Raúl y Héctor. ¿Están ahí? Vamos a buscar el pisco sour, ¿no? Bien, Héctor. Buenas noches. Bueno, habiendo quórum mínimo, por lo menos hay una señal de vida. ¿Cómo estás tú? Raúl, hola. ¿Cómo estás? Bueno, espero que hayan tenido la oportunidad de hacer su happy hour hoy día viernes. O a lo mejor después de esta clase van a aquello. Hoy día nos corresponde conversar sobre el título 10º, para el título 10º del Reglamento de Seguridad Minera. Como ustedes han podido apreciar en sus apuntes, es bastante exiguo, bastante poco lo que se puede decir, entre comillas. Recuerden ustedes que el Reglamento de Seguridad Minera fue dictado recién en el año 85. Tuvo una modificación en el año 93, una modificación grande, pero recién el año 2004 se incorporó este título 10º que regula todo lo que tiene que ver con los planes de cierre. Hola, Víctor. Partiendo de la base, por supuesto, que los cuerpos jurídicos fundamentales que en general gobiernan el emprendimiento minero, me refiero al Código Minero, Código de Minería, al reglamento del Código de Minería y a la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, ninguno de estos cuerpos legales dice nada sobre esta fase de cierre y el plan de cierre de faenas mineras. En consecuencia, si bien es cierto el Reglamento de Seguridad Minera tuvo una evolución, 85 primera versión, 93 segunda, recién hacia 2004 tiene y cristaliza todo lo que se relaciona con la regulación de los planes de cierre. Ahora, dentro de las disposiciones generales que gobiernan los planes de cierre en el título 10º del reglamento, se establece que así como el emprendedor minero, el titular de un proyecto minero, tiene la obligación, previo al inicio de la operación,
de su proyecto que someter a aprobación del Senagiomin su plan minero o su plan de mina, también tiene que presentar, de acuerdo al reglamento, su proyecto de plan de cierre. Y en este sentido hay evidentemente una sincronía con lo que hoy establece la ley 20.551. Una segunda norma de carácter general que establece el reglamento es que estos planes de cierre se revisan cada 5 años. Ese es el lapso mínimo de revisión de los planes de cierre. Y que a diferencia, o sea, de la ley 20.551, no establece un régimen de auditoría. Acuérdense que cuando vimos al principio de estas videoconferencias y hablamos indirectamente a propósito de otros temas de la ley 20.551, decíamos que los planes de cierre, puesto que son dinámicos por su propia naturaleza, debían ser revisados cada cierto tiempo, pero fundamentalmente a través de una herramienta que no contempla el reglamento de seguridad minera, que son las auditorías, es decir, las auditorías ordinarias, las auditorías extraordinarias y las auditorías voluntarias. De manera que el reglamento de seguridad minera establece simplemente que deben revisarse cada 5 años, pero no establece ningún mecanismo concreto respecto de la forma de llevar adelante, ni menos alude a este mecanismo que tiene que ver con las auditorías. Y desde luego el reglamento evidentemente también establece reglas según las cuales, si producto de la fiscalización que hace el Senagiomin al emprendimiento, y en particular para contrastar la realidad con lo que se proyectó en el plan de cierre, también como producto de ese seguimiento y de esa fiscalización, el Senagiomin tiene la facultad de exigirle al titular del proyecto minero que introduzca las variaciones necesarias e indispensables para que se encuentre actualizado ese plan de cierre que aprobó en su oportunidad, recuerden, antes de iniciar la operación del proyecto. Como tercer elemento de carácter general asociado a los planes de cierre en este reglamento, regula los planes de cierre temporales, que se producen o existe la obligación de hacerlos cuando la operación minera se ve en la obligación de suspender transitoriamente su funcionamiento, su operación. Y el reglamento establece que esta detención o paralización transitoria de las faenas mineras no puede durar más allá de 2 años y excepcionalmente se puede ampliar por razones fundadas hasta 6 años más. Y dada la relevancia que tiene este tema de la paralización temporal, el reglamento de seguridad minera también regula o establece ciertas presunciones, ciertas causales en virtud de las cuales se presume que el titular del proyecto ha incurrido en una paralización definitiva y que en consecuencia le obligaría a presentar un proyecto actualizado de cierre definitivo de la faena. Y las causales de presunción que establece el reglamento de paralización definitiva, en contraposición a la paralización temporal, son que se haya verificado una desmantelación de las instalaciones fijas que tiene la faena, que no se haya prorrogado oportunamente la paralización temporal, que no se haya ejecutado el plan de cierre temporal, o que, de acuerdo a los antecedentes que tenga a la mano el Senagiomin, se constate la imposibilidad de reanudar la faena minera. Hola Margarita, buenas noches. Otro elemento general que uno puede destacar respecto de los planes de cierre, y a diferencia de lo que establece hoy la ley 20.551, tiene que ver con el régimen de sanciones. Si uno contrasta las sanciones que se establecen hoy día en el reglamento de seguridad minera versus las sanciones, obviamente asociadas a los planes de cierre, que se establecen en la ley 20.551, la diferencia es abismante. En el reglamento de seguridad minera se establece la posibilidad de que si se detecta algún incumplimiento asociado al plan de cierre
o el inicio de una operación minera sin haber obtenido la aprobación del plan de cierre, el reglamento establece la facultad al Cernagiomín de imponer multas que van entre 20 y 50 UTM. Como vamos a ver en la próxima clase, en la próxima videoconferencia, el contrapunto que tiene en esta materia la ley 20.551 es bastante grande. Se puede llegar hasta a sanciones pecuniarias sin perjuicio de otras, pero las pecuniarias hasta de 1000 unidades tributarias mensuales. Por lo tanto, la ley 20.551 en esta materia constituyó un avance bastante notable, porque le da la necesaria relevancia que tiene el plan de cierre en esta materia. El reglamento de seguridad minera, como les decía en alguna otra clase, no establece un régimen de garantías. Lo único que hace el reglamento de seguridad minera es fijar la obligación que tiene el titular de cualquier emprendimiento minero en orden a presentar previo a su operación el respectivo plan de cierre. Establece algunos contenidos básicos asociados a esos planes de cierre, ya sean los definitivos como los temporales, pero no le exige ni le obliga al titular de ese proyecto minero que garantice la ejecución a través de algún instrumento financiero, como lo hace hoy día en cambio la ley 20.551. De manera que ahí hay otro contrapunto interesante que se puede vislumbrar en lo que concierne a la comparación entre el reglamento de seguridad minera y la ley de cierre faena actualmente vigente. Les decía que tampoco el reglamento de seguridad minera establece un régimen de auditoría como uno de los elementos fundamentales que tienen que ver con el seguimiento de la efectividad y de su coherencia con la realidad del plan de cierre. El reglamento de seguridad minera tampoco distingue procedimientos entre, como lo hace la ley hoy día, entre procedimiento de aplicación general o procedimiento simplificado, según la cantidad de mineral a extraer. Y finalmente, también como contrapunto, el reglamento de seguridad minera no establece reglas o estándares especiales en lo que tiene que ver con las actividades asociadas a los hidrocarburos. La ley 20.551, lo vamos a ver, establece una serie de reglas generales aplicables a los proyectos mineros que señala, pero además fija reglas particulares para aquellas actividades mineras que están asociadas en específico a la explotación de hidrocarburos líquidos o gaseosos. Acuérdense que en materia hidrocarbúrica, cuando lo vimos en la primera clase, ese tipo de actividad minera particular no es susceptible de concesión, sino que el Estado lo puede ejecutar a través de sus propias empresas o a través de contratos especiales de operación, que es lo mismo que ocurre con el litio, que son consideradas sustancias estratégicas para el Estado y por lo tanto no las abre para los efectos de su aprovechamiento a través del mecanismo de concesión ordinario, sino que a través de una actuación directa de sus empresas estatales o de su actuación a través de previa licitación de contratos especiales de operación. Y ustedes han visto en los últimos días, me imagino, la discusión que sobre el litio en particular se ha estado generando en función del anuncio que ha hecho el Estado para realizar una licitación para que quienes estén interesados en explotar ciertas cantidades de litio que están distribuidas en particular en el norte de Chile puedan suscribir, en la medida que sean adjudicados, los respectivos contratos especiales de operación. Por lo tanto, vuelvo al origen de este último punto, el reglamento de seguridad minera, a diferencia de la ley 20.551, no establece un régimen especial asociado al aprovechamiento de hidrocarburos líquidos o gaseosos. Eso o todo aquello como cuestiones de carácter general
asociado al reglamento de seguridad minera. El reglamento, luego de estas disposiciones de carácter general, introduce y establece una clasificación y por lo tanto una regulación, diferenciando entre los proyectos de planes de cierre de carácter definitivo versus los proyectos de planes de cierre temporales. Les vuelvo a decir que los planes de cierre temporales a que se refiere el reglamento de seguridad minera se producen cuando el titular del proyecto, por distintas razones, tiene que cesar transitoriamente durante un tiempo acotado su actividad minera. De esta manera, entre los artículos 494 y 499 regula muy básicamente, de manera muy genérica, el contenido que deben tener los planes de cierre definitivo, y entre el artículo, o en el artículo 500 más bien, regula el contenido de los planes de cierre temporales. Respecto de los definitivos, alude a los planes de cierre asociados a minas subterráneas, luego a los depósitos de relave, a los botaderos y ripios de licidación, a los caminos, a las plantas, edificios e instalaciones auxiliares y todo lo que tiene que ver con los planes de cierre vinculados al manejo de los residuos. Y en lo que se refiere al plan de cierre temporal, se refiere a las minas subterráneas, plantas de procesamiento, depósitos de relave, depósitos estériles, ripios de lixiviación y otros a que alude de manera o como cláusula de cierre de carácter general. No es mucho más de lo que se puede hablar del reglamento de seguridad minera. Les recuerdo, como lo hemos señalado en otras clases, que el reglamento recién el año 2004 contempló específicamente reglas particulares sobre los planes de cierre, y esto fue consecuencia directa de lo que ocurrió en el año 2000 por una parte, con el acuerdo que se celebró entre el Estado y el sector de la gran minería, y con lo que pasó en el año 2002, donde se elaboró en el contexto de ese acuerdo marco la guía metodológica para los planes de cierre. Los veo bastante pasivos, no sé si han tenido oportunidad de analizar este cuerpo legal que ha sido muy útil desde el año 2004, ha tenido una práctica bastante interesante, pero desde luego va a ser, creo yo, absolutamente derogado por el futuro reglamento que a su vez tiene que dictarse en el contexto de la actual ley número 20.551. De manera que es muy probable, salvo que opten por una técnica reglamentaria muy particular, que ese nuevo reglamento entre a derogar completamente lo que hoy o lo que hasta hoy conocemos como título 10º, va a desaparecer y se va a introducir en un cuerpo separado que se va a denominar reglamento de planes de cierre vinculados a la ley número 20.551. Eso es lo que les puedo decir en términos generales sobre el reglamento de seguridad minera en lo que concierne a los planes de cierre. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Estoy a su disposición para discutir algún otro tema vinculado a la clase, a alguna otra sección, otro capítulo, algo que haya quedado pendiente, alguna duda. Sí, claro. ¿El reglamento para la ley? No. Ese reglamento el reglamento para la ley 20.551 está siendo elaborado. No está a disposición, en consecuencia para leerlo está siendo ahora discutido entre distintos sectores a partir de la iniciativa que tiene el Estado en esta materia.
Víctor me pregunta si puedo aclarar la prórroga de cierre tribunal. ¿Es postergable por máximo 6 años o en total 6 años? El total son los 6 años. Tienes 2 años y en total puedes llegar a 4 más. Ese es el tope y no más. Este tema, a propósito de del cierre temporal, es uno de los puntos que trató de mejorar la ley 20.551. Lo vamos a ver en detalle en la próxima clase y en la clase presencial, por cierto. Porque lo que trató de hacer la ley, y que sin duda en el reglamento que se dicte de la ley va a ser mucho más detallado, es tratar de suprimir una práctica que a veces ocurría con algunos emprendimientos mineros, y es tratar de desincentivar las paralizaciones temporales. Obviamente, un proyecto minero se ve enfrentado a una serie de contingencias que pueden obligarlo naturalmente en algún momento a verse obligado de manera total o parcial a detener su proyecto. Razones de mercado o caso fortuito o alguna otra razón. Lo que trató de avanzar en esta materia la ley 20.551 fue de evitar que las detenciones temporales finalmente encubriesen un abandono, es decir, que bajo el pretexto del anuncio que hace el titular a la autoridad de que por tales o cuales razones va a detener por un tiempo determinado su faena, esa faena finalmente no quede botada. Y eso no lo regula el reglamento de seguridad minera, salvo a través de las presunciones que le señalé. Porque en la ley 20.551 a esa figura, es decir, aquel que anuncia que hay que está obligado a detener temporalmente su proyecto y que finalmente extiende la faena, o sea, esa suspensión, y de alguna manera se comienza a transformar en algo más definitivo, la ley 20.551 faculta al Senagiomin a ejecutar completamente la garantía, toma este escenario como un cierre definitivo y por lo tanto ejecuta la garantía y tiene a costo, cuenta y cargo y de esa garantía del titular del proyecto a cerrar definitivamente el proyecto. Y hay una figura especial que se llama el abandono, que es la dejación de la faena sin cumplir con los requisitos que establece la ley, con multas además, es decir, no solamente el Estado tiene la facultad de ejecutar la garantía para llevar adelante el plan de cierre, sino que además le establece una multa bastante alta. Son uno de los casos en donde se puede llegar hasta 10.000 unidades tributarias mensuales. Y es claramente un desincentivo a la paralización temporal de la faena, pero en particular a la paralización temporal dolosa o maliciosa. Werner, buenas noches. Evidentemente, por razones de mercado puede verse obligado a tener que cerrar definitivamente su emprendimiento. Y eso no es ninguna razón oscura o dolosa para que lo haga. Si se ve obligado a cerrar por razones de mercado, entonces lo que tiene que hacer es ejecutar por sí mismo el plan de cierre, y en caso que no pueda hacerlo, por las mismas razones de mercado, entonces lo que hace el Senagiomin es ejecutar la boleta de garantía y el mismo Senagiomin llevar adelante las obras que están asociadas a ese plan de cierre. Lo que digo yo es que lo que trata la ley es de desincentivar la paralización temporal dolosa, que en definitiva haga pensar al titular que a través de esa paralización temporal no cumpla finalmente con las obligaciones de cierre en el contexto de un cierre propiamente tal. Esa es la idea, o ese es el concepto que está en la ley 20.551. Y esa es una de las razones
una de las razones por las cuales se exige a los titulares de los proyectos mineros que al obtener la aprobación de los planes de cierre, hoy día, tengan que garantizarle al Estado su ejecución a través de la constitución de este instrumento financiero. Y este es el gran avance que hace en esta materia la ley 20.551. Unido, obviamente, más allá del régimen de sanciones, etcétera, al régimen de auditorías a los cuales se ven obligados todos los proyectos mineros, y unido a la obligación de aportar a un fondo para los efectos de lo que ocurra en la etapa de post-cierre. Esos son, diría yo, los tres grandes componentes que tiene la ley 20.551 en términos de avance en comparación con el reglamento. Hay otros elementos asociados a procedimiento, régimen infraccional, transparencia, publicidad, pero yo diría que esos son los ejes fundamentales que tiene la ley 20.551 como contrapunto a lo que establece hoy día el reglamento de seguridad minera. Héctor pregunta, ¿qué pasa cuando un proyecto en construcción paraliza sus actividades? ¿Cómo aplica la ley 20.000? Lo que les estoy diciendo, o sea, si paraliza sus actividades, de acuerdo a la ley, tiene que dar aviso de ello al Cernagiamin antes de concretar la paralización, y en ese caso tiene la obligación de presentar un plan de cierre temporal mientras esa paralización dura o permanece. Y la ley establece límites de tiempo para esa paralización temporal en una lógica similar a lo que establece hoy día el reglamento de seguridad minera. Con la creación además de esta figura que yo les contaba del abandono, que persigue sancionar a la dejación de la faena minera, encubriendo finalmente una voluntad de no cumplir con las normas asociadas a la ley 20.551. Eso en esa materia. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad, como para ir introduciendo cierto ¿cuál es la diferencia conceptual entre un procedimiento de aplicación general y el simplificado, además de la capacidad de extracción? Bueno, evidentemente es la capacidad de extracción la que detona, ¿cierto?, la diferencia entre el procedimiento de aplicación general y el procedimiento de aplicación especial. Primero yo te diría que la primera diferencia es de contenido. El plan de cierre que está escrito en un procedimiento de aplicación general tiene un contenido, ese plan de cierre mucho más exquisito o mucho más íntegro en lo que se refiere a la presentación y posterior aprobación del plan de cierre. Ese es un tema, digamos, que no es menor. Hay diferencias en términos de auditoría y de garantía también, ¿ya? Hay matices diferenciadores que tú puedes ver en el mismo texto de la ley. Si no me equivoco, incluso el régimen de garantía que se establece, tengo la ley aquí a mano y no es menor, digamos, es tan diverso que vamos a ver el tema de la garantía para no decirles algo que no corresponde. Por ejemplo, en el régimen de aplicación general es el único caso donde se tiene que presentar un informe final de auditoría, a diferencia del procedimiento simplificado. Pero en materia de garantía es donde, creo yo, está la diferencia, diría yo, fundamental en esta materia.
Dame un segundo. Dame un segundo. El artículo 49 de la ley, refiriéndose a la garantía de cumplimiento, dice: toda empresa minera o empresario minero que efectúe operaciones mineras sujetas al procedimiento de aplicación general deberá constituir garantía que asegure el Estado el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación de cierre establecida en esta ley. Por lo tanto, ahí tienes una diferencia capital, porque eso significa que los proyectos que están adscritos al procedimiento de aplicación simplificado no están obligados, ¿cierto?, a la constitución de esa garantía. A ver, hay otro elemento interesante aquí. Por lo tanto, la manera de asegurarse del cumplimiento del plan de cierre para los que están adscritos al procedimiento simplificado, ¿cierto?, es directamente a través de la fiscalización o el seguimiento que hace el servicio, y con la posibilidad de exigirle las variaciones o las modificaciones que sean necesarias en función de la forma en que opera en la realidad ese plan de cierre. Y igualmente, la otra forma de garantizar el cumplimiento de un plan de cierre que está adscrito al procedimiento simplificado es a través de las sanciones, ¿cierto?, a las cuales se somete o se encuentra expuesto el titular de ese emprendimiento sujeto al procedimiento simplificado, que no cumple con las obligaciones establecidas en ese plan. La capacidad extractiva. Es que la capacidad extractiva tiene que ver con una dimensión. O sea, si estás hablando de un procedimiento de aplicación general, la ley está asumiendo que, puesto que tienes una interesante capacidad de extraer un mineral, presume, yo diría razonablemente, que estás con la potencialidad de generar impactos ambientales relevantes. Y si estás en la posibilidad de generar impactos ambientales relevantes sobre la propiedad, sobre los recursos naturales, recursos de agua, subsuelo, sobre las personas, etc., evidentemente supone al mismo tiempo un contenido de plan de cierre mucho más vigoroso, mucho más potente que los otros casos, y es por eso que te exigen además un mecanismo de garantía a través de la disposición de determinados instrumentos financieros al Estado. Esto tiene que ver con capacidad de extracción y los efectos que posteriormente va a generar el emprendimiento minero en la etapa de cierre y en la etapa de post-cierre. Ese es el criterio que está detrás, digamos, de esto. Ahora, uno podrá discutir si el límite de tonelaje, ¿cierto?, que establece la ley 20.561 es adecuado o no es adecuado, pero creo que hay una razón razonable para poder hacer esa distinción en función de los impactos eventuales de carácter ambiental, fundamentalmente, que se pueden generar con ocasión de ese tipo de emprendimientos mineros.
pasa cuando una faena sobrepasa las 10.000 toneladas. ¿Ya? La ley obliga en primer lugar al procedimiento simplificado y posteriormente a ajustarse. No entiendo muy bien la pregunta, Héctor. ¿Qué pasa cuando la faena sobrepasa las 10.000 toneladas? La ley obliga en primer lugar al procedimiento simplificado y posteriormente a ajustarse el deprecable. No sé si eso, lo último es una interrogación o no. Si tú tienes una modificación sustancial, a ver si entiendo tu pregunta, tú partiste con un emprendimiento minero que tenía una capacidad de extracción inferior a las 10.000 toneladas. Si era inferior, tú estuviste en la obligación de presentar, de adquirirte el procedimiento simplificado, ¿cierto? Por razón de volumen de ese tonelaje. Si en el camino tú te das cuenta, evidentemente, que tiene tu beta minera es mucho mayor de la que habías planificado y por lo tanto te encuentras en la capacidad potencial de poder aumentar esa extracción, naturalmente vas a tener que modificar el proyecto minero. Y al modificar el proyecto minero vas a tener que presentar un plan de cierre que esté de acuerdo a la lógica del procedimiento de aplicación general. Ya, y si una faena aumenta su capacidad de 10.000 a 50.000, lo mismo en qué sentido, lo mismo en el sentido que eso es una modificación sustancial del proyecto minero y por lo tanto vas a tener que reformular tu plan de cierre, probablemente vas a tener que modificar también tu régimen de garantía y posteriormente tu aporte al fondo a efectos de la etapa de poscierre también va a ser diferente. O sea, y esto tiene que ver precisamente con el dinamismo que puede tener un proyecto minero. Y cuando estamos hablando de bueno, los pirquineros, cómo se controlan los pirquineros, ese es un gran tema. Los pirquineros se controlan en la lógica de las facultades generales que tiene el Senagiomin, porque recordemos que la actividad minera debe estar sujeto a un régimen de obtención de ciertas autorizaciones y la actividad pirquinera generalmente también produce o está expuesta a riesgo en la medida que no se satisfacen ciertos estándares de seguridad, etcétera. Y eso va por la cuerda de las facultades generales que tiene el Senagiomin para poder imponer ciertas exigencias mínimas a ese tipo de proyectos. Y naturalmente no tienen la forma o la constitución jurídica ni formal de empresas mineras propiamente tales. Por lo tanto, hay ahí un ámbito que debe ser controlado por el Senagiomin a través de otras vías. Es decir, predomina el procedimiento, Héctor, de aplicación general por sobre el simplificado, claro. En los casos que tú señalas, claro, evidentemente. O sea, no es que la ley te obligue siempre a someterse al procedimiento de aplicación general. Te aplicas al procedimiento de aplicación general en la medida que la cantidad, la capacidad de extracción así te lo indique. Si no, es procedimiento de aplicación simplificado. Y si en la marcha, por supuesto, te das cuenta de la necesidad de extender tu proyecto, obviamente vas a tener que modificar tu plan de cierre, reconstituir las garantías, revalorizar el aporte al fondo, etcétera, etcétera, y someterte por lo tanto a este régimen general. No es que la ley tenga digamos una aproximación en términos de una predilección por el procedimiento de aplicación general. Establece claramente cuál es el rango hacia arriba y hacia abajo de cuando aplica uno y otro. De lo que la ley se ocupa, más allá del tipo de procedimiento al cual tú te adscribes, porque o es uno o es otro, es que finalmente cumplas con el plan de cierre que tienes que presentar. Presenta el plan de cierre previo a la operación y te tienes que ajustar a lo que te comprometiste y que te aprobó el Senagiomin en esa materia. Si es general, fantástico. Si es simplificado, estupendo. Pero respetando las reglas particulares
particulares que hay para uno y otro caso, según sea el nivel de extracción o de tonelaje de mineral. No sé si han tenido oportunidad a través de la prensa. Me gustaría compartir con ustedes algún par de comentarios sobre la... Efectivamente, Víctor, perdón. Héctor, ¿cómo aplica el plan de cierre al litio en la ley 20.551 con el límite de las 10.000 toneladas? ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el punto? Es como cualquier emprendimiento, efectivamente. Quería ver a propósito de eso, porque me detuve un rato en tu pregunta a propósito del litio, que es bien interesante. Algo me sonaba que en las disposiciones transitorias de la ley 20.551 se habla a aquellos quienes tengan a esta fecha, a la fecha de la publicación de la ley, contratos especiales de operación entre esos titulares y el Estado, ¿ya? La norma transitoria, que es la primera, el artículo primero transitorio, señala que estos contratistas, en estos casos, para ellos se mantendrá el régimen de garantía por cierre o abandono establecidos en los respectivos contratos. Es decir, cuando esos contratos especiales de operación, que en la mayoría de los casos establecen régimen de garantía, el régimen de garantía que se escriben a aquellos que tengan contratos especiales de operación vigentes en la época de entrada en vigencia de la ley, se rigen desde el punto de vista de las garantías de acuerdo a esas cláusulas que están en esa situación. Entiendo que con la partida de la ley y el reglamento se modificará el reglamento en lo concerniente. Sí, lo vimos al inicio, Werner, esta pregunta. Con la partida de la ley, la puesta en vigencia de la ley, atendía las diferencias sustanciales en muchas materias que tiene con lo que dispone el reglamento de seguridad minera. Claramente ese reglamento queda en gran parte derogado tácitamente. Pero cuando se dicta además el reglamento de la ley 20.551, muy probablemente se va a fijar, o sea, a pedir una regla de derogación expresa respecto del título 10 del reglamento de seguridad minera. Las leyes, cuando tienen reglamentos asociados, como es el caso, o sea, esta ley 20.551 requiere de un reglamento complementario que está en elaboración actualmente. Hay ciertas disposiciones que entran en vigencia inmediatamente en la ley,
y hay otras disposiciones que para que entren en vigencia efectiva es necesario que esté dictado el reglamento correspondiente, puesto que es el que fija las reglas específicas para cada una de las materias a que se refiere y que hace reenvío la ley a ese reglamento. Lo que quiere la administración actual es tratar de que cuando entre en vigencia la ley 20.551, que es en noviembre de este año 2012, ya esté dictado, publicado el reglamento asociado a esa ley. De manera que el escenario ideal es que desde noviembre entren esos dos cuerpos, el principal y el complementario, a regir al mismo tiempo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo les quería plantear un tema general como para cerrar. Siempre cuando uno discute de leyes, normas, etcétera, regulaciones específicas, siempre es bueno ver lo que está pasando en el entorno. No sé qué opinión tienen ustedes, por ejemplo, a propósito del tema minero. La discusión que se está generando hoy día en torno a la explotación del litio. Y esto a propósito de una de las preguntas que me hicieron sobre el litio y que hizo Héctor. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto de la forma en que el Estado hoy día está mirando el aprovechamiento de lo que queda de reservas de litio en nuestro país, con la eventual incorporación de Codelco también ese mercado? La discusión ha tenido que ver fundamentalmente con el hecho de si es mejor o no que como lo dice la Constitución respecto de este tipo de sustancias, que una opción, y que esta sea la mejor, hipótesis 1, que la explotación de las reservas que quedan de litio las lleve adelante directamente el Estado a través de sus empresas, opción A. O, como lo está pensando el Estado hoy día, esa explotación de las reservas que quedan de litio la haga a través de contratos especiales de operación previa licitación. Mientras piensan eso, Héctor me pregunta, ¿hay contactos con las mineras, con las grandes mineras, para los efectos de poder hacer un pimponeo respecto del borrador de reglamento? Hay también algunos movimientos que se están generando hoy día para también avanzar. Hay una cuestión bien interesante hoy día respecto al reglamento que va a venir de la ley 20.551. Como les dije al inicio, establece reglas especiales para las faenas asociadas a hidrocarburos, la ley. Y en esa materia, la ley señala que este tipo de faenas de hidrocarburos van a tener una reglamentación súper específica desde el punto de vista de las características del plan de cierre, porque tiene una entidad, cierto, evidentemente distinta, la actividad hidrocarbúrica, con la actividad minera propiamente tal, o distinta de la hidrocarbúrica. Y se está viendo si se dicta un reglamento especial, o sea, un reglamento 2, o se incluye en el reglamento general uno solo, que va a salir de la ley 20.551. Pero indudablemente las empresas grandes y medianas están atentas al proceso de desarrollo de este reglamento. Es probable, como ustedes lo han visto, que, digo es probable, no lo tengo claro en términos de certeza. A propósito del tema indígena, hay otro punto interesante. Hoy día, por aplicación del convenio 169, el Estado se encuentra en la obligación de someter a consulta indígena
aquellas normas, incluidas las de carácter reglamentario, que puedan afectar de algún modo a los pueblos originarios. No sería raro ver dentro de la discusión que se esté generando a propósito de este reglamento, que representantes de comunidades indígenas, en particular del norte, evidentemente, comiencen a solicitar y a generar presión para que este reglamento de la ley 20.551 sea sometido a consulta indígena, que introduciría otro condimento a esta discusión. Raúl dice que, a propósito de la pregunta que dice que el litio debería ser explotado por el Estado, si tiene la capacidad para hacerlo, como en el caso de Chile. Ok, me parece legítima la opinión, por el Estado a través de sus empresas, ¿cierto? Lo que no tengo tan claro es si Codelco tiene las capacidades reales para hacer eso, como una empresa del Estado. Werner dice que debe ser concluyente con lo establecido en el Código de Minería, estratégico, que debe ser explotado y aprovechado al 100% por el Estado. Claro, pero el Código de Minería te da la opción de que eso sea explotado por el Estado, pero a través de contratos especiales de operación con otros. Aquí lo que está detrás en esta discusión que se ha ido generando, yo creo que en gran medida viene influido con otra discusión que tiene que ver con los derechos de aprovechamiento de agua. Acuérdense que hay algunos que propugnan la idea de que se reconozca constitucionalmente que el agua es un bien nacional de uso público, que está ya reconocido en el Código de Agua, pero se quiere fijar eso en la Constitución, y lo que hay detrás de eso es que a través de ese reconocimiento se cristalice la idea de que en definitiva el Estado es el administrador efectivo del agua, y por lo tanto que el aprovechamiento del agua que se haga, un bien tan indispensable como ese, sea firmemente regulado y controlado por el Estado. Cuando se habla del litio, se da una discusión parecida, en el sentido de que aquellos que propugnan que sea el Estado que lo haga directamente, es evitar que esto se fragmente a través de distintos titulares de diversos contratos especiales de operación, y que por lo tanto los ingresos que deriven además de aquello vaya en beneficio exclusivo y directo del Estado chileno, y no vaya, digamos, hacia los particulares, en razón además del carácter estratégico, como alguien dice por ahí, de que tiene el litio. Sí, evidentemente, Víctor tiene razón. No se trata de digamos, plantear una acción estatal exclusiva en materia de aprovechamiento del litio desde el punto de vista, digo, del Estado, solamente por una cuestión entre comillas filosófica. Lo filosófica nunca es malo, pero también tiene que ser puesto en términos también pragmáticos, y hacer una declaración a priori de que debe hacerlo el Estado a través de su empresa directamente, sin permitir que se haga a través de contratos especiales de operación, supone que el Estado obviamente tenga la capacidad real y el conocimiento real para poder llevar adelante ese tipo de actividad, partiendo de la base que como elemento o componente o sustancia estratégica que es, está para utilizarla y para ser aprovechada. El litio tiene un montón de propiedades que tienen que ver con aprovechamientos nucleares, que tienen que ver con conductividad, etc. Es un elemento bastante estratégico, en el sentido bastante útil. Es bueno ir siguiendo la discusión a propósito del litio, porque yo creo que va a ser ya comenzó, de hecho, el proceso formal, desde el punto de vista de que el Estado ya invitó
o abrió la fase para comprar las bases de la licitación para después ya proceder a la licitación propiamente tal, pero como les digo, hay una discusión política, y política en el sentido real de la palabra, de cuál es la orientación final que dice darse a la explotación de este componente. Bueno, no los retengo más. Les pido disculpas por no haber podido hacer la clase del día de ayer. Tuve que estar toda la semana hasta el jueves en el sur atendiendo algunos asuntos profesionales y de manera que fue indispensable tener que trasladarla, digamos, para esta fecha, y sobre todo si es un viernes que es tan preciado para todos nosotros. ¿Qué pasa con los otros elementos asociados al litio en su explotación, como el magnesio, el manganeso? No entiendo bien la pregunta, Héctor. Los salarios contienen otros elementos no declarados como que serán un subproducto. ¿Sí? Y entonces, es decir, si tú aprovechas el litio y la cadena o la lógica de aprovechar el litio, como lo está pensando el Estado hoy día, es a través de contratos especiales de operación, obviamente el titular de ese contrato tiene el derecho de aprovechar el litio en cuanto tal, y hacerse de los subproductos y disponer de esos productos bajo el amparo del contrato especial de operación. Va a ser interesante, a propósito de tu pregunta, cómo van a estar fijadas las bases de licitación en esta materia y por lo tanto cómo va a ser regulado este tema en los correspondientes contratos de operación especial. Es muy probable que se establezcan reglas particulares para ver qué es lo que ocurre a partir del aprovechamiento del litio, qué le ocurre con los componentes o los subproductos que se pueden derivar de aquello, y por lo tanto cuál va a ser el régimen de aprovechamiento de los mismos. Seguramente van a ser, digo seguramente, probablemente no, regulados en los respectivos contratos especiales de operación. Bueno, les agradezco mucho su tiempo, les vuelvo a pedir disculpas por haber hecho esta clase el día de hoy, que tengan un buen fin de semana, un buen descanso, aprovechen el feriado. Nos queda una sola clase de videoconferencia, vamos a abordar el tema de la ley 20.551 y creo que se viene próximamente la clase presencial, que es bastante extensa. Y la idea ahí es aprovecharla y agotar el tema desde el origen de la historia de esto, pero en particular centrarnos mucho en la ley 20.551, que es lo que nos va a dar para trabajar durante mucho rato, no solamente en términos teóricos, sino que concretamente prácticamente.